Sería Sucre, la capital de Bolivia. Creo y me encantaría porque Sucre es donde se llevó a cabo el primer grito libertario y que nos ha dado esa rebeldía, ese impulso, esa valentía para poder salir adelante como hispanos. Yo creo que puedo hablar con muchísima certeza que el Carnaval de Brasil, yo soy apasionada, enamorada, porque nosotros hacemos una fiesta muy hermosa y creo que todo el mundo debe conocer. Es muy tradicional. Ahora mismo yo enseño a las chicas a bailar, a sambar, y creo que todo el mundo tiene que conocer el Carnaval de Brasil. Gracias, besos. Yo creo que el mayor aporte que sería es que de Latinoamérica es que ayudan a las mujeres de cada tipo, de toda forma, de todo cuerpo, de toda piel, de color de piel. Ayudan alrededor del mundo para que se sientan como ellas mismas, se sientan únicas, se sientan como todas unas reinas, en verdad. Y no sin importarle qué religión que sean. Eso es una de las partes que soporta mucho la reina hispanoamericana al resto del mundo y que seguirá soportando y haciéndoles que se amen más como ellas mismas y como se debe ser. ¡Mua! Hoy de Hispanoamérica, yo les recomendaría que vayan a Chile y prueben el pastel de choclo. El pastel de choclo siento que es la mezcla perfecta entre salado y dulce. Se hace con mucho amor, es una pastelera de maíz dulce, con abajo tiene un pino bien rico. Si eres fanático, por ejemplo, de la carne y te gusta, te recomiendo muchísimo. Va a tener carne, va a tener un poquito de cebolla y la verdad es que es maravilloso. Encima tiene gratinado, así que un manjar. Bueno, en Colombia hay muchos lugares de cocina peruana y me encanta la comida peruana, el ceviche. Entonces me encantaría ir a Perú a comer ceviche en algún restaurante típico de Perú. Bueno, vieras que admiro muchísimo, principalmente a una de Costa Rica que se llama Rosemary Karpinski. Esta fue una de las primeras mujeres en ser catedrática en mi país, entonces la admiro muchísimo porque representa todo lo que yo quiero ser como una mujer emprendedora, una mujer que supo salir adelante a pesar de las adversidades que tenía en esa época, que estamos hablando de hace muchísimos años en donde las mujeres no teníamos las mismas posibilidades de los hombres. Entonces, definitivamente ella es un gran ejemplo para mí y aspiro a ser una mujer como ella dentro de muchos años. Una de las herramientas que pudiera utilizar para poder crear un evento sería en mis redes sociales, promocionando lo bello que somos las mujeres y lo fuertes y empáticas que somos las mujeres hispanas. Hola, bueno, realmente a mí me encantaría aprender el náhuatl, que es uno de los idiomas que dentro de la historia en El Salvador nuestros antepasados hablaban. Entonces, realmente a mí me encantaría conocer y aprender este idioma para poder tener un poquito de nuestros antepasados. Bueno, pues creo que lo que hace única a Hispanoamérica es principalmente el corazón que tiene su gente. Desde que he llegado aquí no he podido sentirme mejor, me siento como en casa, me recibo con los brazos abiertos y eso es lo que define a la hispanidad, a toda aquella persona hispana y que al fin y al cabo trata a todas las personas que llegan a estos países y los tratan como si fueran en casa, y es algo que nos define y que hace que seamos únicos en el mundo. Para mí es un honor poder ser parte de la comunidad hispana, ya que todos somos muy unidos y somos una comunidad que siempre está echada para adelante y con ganas de sobresalir y cumplir sus sueños. Entonces es un honor para mí poder representar a la comunidad hispana de Estados Unidos como mexicana, viviendo en Estados Unidos. Alguien que sin duda es digno de admirar, Rigoberta Menchú, mi querida paisana. La verdad que es una mujer pues que peleó por los derechos humanos, una mujer digna de admirar, ya que defendió a toda su población, y de verdad que esto pues es de también poner en práctica nosotras como mujeres, defender nuestras raíces.
Hola a todos, un gusto. Me encantaría vivir los carnavales de Brasil. Mataría la vida por verlos. Esa festividad tan colorida, tan amorosa que celebran los brasileños. Amaría verla año tras año, la veo de mi casa y me emociona verlo. Así que eso. Yo creo que uno de los lugares favoritos para mí que representa Hispanoamérica es Chichén Itzá. Es hermoso, es una pirámide que representa pues toda la cultura mexicana, Hispanoamérica, entonces es un lugar muy bonito, aparte que es una de las maravillas del mundo, entonces tienen que conocer, tienen que ir, el clima es espectacular y obviamente está muy cerca Quintana Roo, Cancún, que es muy famoso y que también es uno de mis lugares favoritos, tienen que visitar y bueno, tienen que conocer Cancún, México y más que nada Hispanoamérica. ¡Besos! Considero que fuerza es la frase o la palabra que nos define como hispanoamericanos porque hemos luchado durante años por tener esa pasión y ese ánimo para poder ser valorados y entendidos en el mundo. En mi caso, en Panamá contamos con un vestuario típico demasiado lindo que me encantaría poder compartir con el mundo entero, que se llama la pollera nacional, el cual nos engalana como mujeres y nos hace siempre sentir hermosas. Ese recuerdo típico me encantaría compartirlo con el mundo, de que todos conozcan la esencia de nuestras culturas, de dónde provienen, cómo se siente, qué significa, cómo se viste desde la cabeza hasta los pies. Esa esencia hispanoamericana de cómo llevamos nuestros atuendos típicos, me encantaría llevarlo con el mundo entero. Bueno, que es bastante diverso. Yo soy fiel creyente que nosotros como hispanos debemos de honrar nuestras tradiciones. A mí me encanta el folclore, creo que se ha podido notar en cada actividad que hemos tenido y en cada lugar al que hemos ido. Disfruto mucho de lo nuestro, de nuestras raíces y eso está en la sangre, ¿no? En la sangre hispana. Entonces hay que siempre honrar a nuestras tradiciones y nunca perderlas. Es más, todo lo contrario, inspirar a las próximas generaciones a que puedan disfrutarlo así como nosotros lo hacemos de manera genuina. This is my first time being in South America, and I feel that Bolivia and Poland are very similar. We also have very colorful dances, smiling people, and I think our culture is very similar. Creo que el mayor reto de Hispanoamérica es la migración. Vengo de familia de migrantes, donde fueron a otros países buscando mejor calidad de vida, mejor calidad de estudios. Y creo que una forma de poder resolver este problema es creando políticas migratorias que nos convenga a todos los países hispanos. Muchas gracias. Diversidad y unión. Bueno, te estoy describiendo en dos palabras porque la diversidad es que somos, dentro de Hispanoamérica somos una diversidad de países, pero siempre estamos unidos a través de cultura, el amor por nuestra familia, a través de la música, del arte, de nuestra cultura. Todos los países dentro de Hispanoamérica, además de compartir el idioma, que es muy importante, compartimos esas cositas que siempre nos unen. Ahora en Hispanoamérica nos damos cuenta de eso, en Reina Hispanoamericanas nos damos cuenta de eso porque entre todas vamos conociendo un poquito de culturas distintas que tarde o temprano nos damos cuenta que siempre compartimos. En mi país se escucha la música, por ejemplo, o en diferentes países se comparte la gastronomía, entonces nos damos cuenta que estamos separadas en países, pero literalmente estamos unidas, así que creo que eso sería. Hasta un próximo video. Bye bye.